Grandes temas de análisis. Por un lado, la inflación del mes de agosto, 12,4%, la cifra más alta desde 1991, acompañada de medidas que se dan incluso, Santiago, en un contexto electoral, ¿no? Y de eso vamos a hablar a continuación. Contexto electoral, pero medidas que realmente tratan de paliar un poco la situación económica de la Argentina. Recordá que si vos en lo que va del año no recibiste 80% de aumento, de incremento en tu salario, estás perdiendo contra la inflación. Si recibiste más, tenés la suerte de haber recibido más, tenés un poder adquisitivo un poco mayor que lo que fue la inflación. Fernando Morra está conectado con nosotros, es economista, y vamos a hacer ese análisis, ¿no?, sobre las cifras más recientes, Fernando, y también estas medidas, ¿qué impacto pueden tener en el contexto del que hablábamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muy bien. A ver, para poner un poco el contexto general, y esto ya ha sido la noticia durante todo el día, pero la inflación del 12,4% obviamente tiene un impacto directo en los bolsillos, sobre todo porque de alguna manera el número viene amortiguado, porque se dio desde la parte más importante, por lo menos de la suba, se dio desde la mitad del mes en adelante. Claro. Y lo que el IPC mide son valores promedios, es decir, el promedio del valor mensual, que tiene 15 días con los precios sin el salto cambiario, 15 días con el salto cambiario incluido. Esto hace, por lo menos pone dos puntos sobre la mesa. El primero es que el IPC que estamos viendo es un IPC que está amortiguado, es decir, es un IPC una suba de precios más baja que lo que la gente vio en el supermercado. Segundo, que cuando venga el próximo mes, es decir, cuando tengamos la medición de septiembre, como la medición de septiembre va a comparar medio mes sin subas de precios o con una suba de precios más baja, y el segundo medio mes en donde ya, de nuevo, los precios subieron, tenemos como una especie de rezago, digamos, que va a hacer que la inflación vaya a ser agosto y septiembre, o muy probablemente por encima del 10%. Ahora, ¿qué está tratando de hacer? Y eso es un poco lo que la pregunta. El gobierno obviamente tomó cartas en el asunto y está haciendo lo que puede hacer en estas condiciones, que es tratar de buscar instrumentos para reforzar los ingresos. Y eso es un poquitito lo que vimos estos días con la decisión de modificar el impuesto a las ganancias y intentar devolver el IVA. Obviamente esto tiene una incidencia irregular sobre la población. ¿Por qué? Porque ganancias le pega solamente a los de más altos ingresos y la devolución del IVA a aquellos que son trabajadores formales, es decir, los que están bancarizados, los que tienen una tarjeta de débito y eventualmente pueden justificar esos consumos. Fernando, varias veces habrás tenido en carpeta esos temas junto con el ministro anterior. De alguna manera, ¿qué pasaba cuando a vos te traían estas carpetas? Porque esto de bajar el IVA, Sergio Massa lo viene pregonando hace mucho, el tema de ganancias también. ¿Hubo algún cambio que vos quisiste proponer respecto a lo que tiene que ver con los impuestos que la política no te permitió y hubiera cambiado un poco el escenario de la Argentina de hoy? Yo creo que hay dos cuestiones que son distintas. Digamos, la primera es el elemento bien de corto plazo de, bueno, sí, ocurrió un evento, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué se puede hacer? Lo único que puede hacer el gobierno en esos casos es o tratar de negociar alguna baja en los precios de la canasta básica, es decir, eso lo hace básicamente la Secretaría de Comercio, o tratar de buscar una transferencia. ¿Y esas transferencias cuáles son? Bueno, las habituales, las asignaciones familiares, las transferencias que hace el gobierno, es decir, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, o intentar alguna reforma tributaria, algún cambio en la política tributaria para tratar de aliviar los ingresos. Yo creo, y la pregunta es interesantísima, obviamente en el corto plazo se está tratando de llegar a un alivio frente a un problema que es la inflación. Ahora, tratemos de pensar un poquitito con un horizonte más largo. Cuando uno anuncia este tipo de medidas, el problema es que está perdiendo recursos tributarios. Es decir, lo que está haciendo el gobierno es tratar de compensar la suba de precios dándole una transferencia al sector privado
bajándole impuestos. Pero esto genera que el sector público tenga menos ingresos. Si el sector público tiene menos ingresos, a menos que baje los gastos, que por lo menos esa parte no es parte de los anuncios, va a tener que financiar una diferencia. Y el problema en este caso es, sin acceso al financiamiento, finalmente lo más probable es que esto termine en emisión. Emisión que va a ir a los dólares alternativos, y un poco el ministro esta semana dijo, por favor no compren dólares, por favor vayan a comprar autos, pero al final del día es el mismo problema, es decir, va a haber una presión sobre los bienes que le pone presión a los precios, con lo cual, en este caso, digamos, la gran pregunta es, ¿qué vamos a esperar los próximos meses si lo que se está anunciando es menores recursos para el sector público y más déficit fiscal? Bueno, esta posibilidad de que se vuelque al consumo, en este caso para sí los que se vieron beneficiados por la suba del mínimo no imponible, tal vez es una cuenta que termina sin dar ningún número, digo, porque eso no sabemos efectivamente que vaya a suceder así. Retomando la pregunta que te hacía recién Santiago, pensaba en lo que pasó y que se viene conversando hace mucho, que es los subsidios, ¿no?, en las tarifas de energía, y cómo tal vez haberlos implementado anteriormente y que incluso personas de ingresos altos no hayan tenido durante tantos años, esos subsidios en particular, si hubiera cambiado o no la situación del déficit. ¿Qué análisis puedes hacer, Fernando, sobre eso? Yo creo que tenemos, y volviendo un poco a la pregunta anterior también, olvidémonos de estas medidas más de corto plazo, digamos, que buscan tratar de llevar un alivio a la inflación. La pregunta más general es, ¿de qué manera o qué tipo de Estado queremos y cómo lo vamos a financiar? Esa es una pregunta mucho más de largo plazo, digamos, y si me lo dejan decir, y acá creo que tenemos una discusión con el resto inclusive con mis propios colegas, mi impresión es que a esa discusión las últimas medidas la dificultan. Para poner algunos ejemplos, Argentina debería tener un impuesto a los ingresos que sea fuerte. Es decir, si uno mira países desarrollados, la recaudación del impuesto a las ganancias, por ejemplo, para poner un ejemplo, en Estados Unidos es 10% del PBI, en Francia también está entre el promedio de la OECD, es 8% del PBI. ¿Con qué nos sustituimos esos ingresos fiscales en Argentina? Bueno, los sustituimos con impuestos que afectan a la producción. Es decir, derechos de exportación, impuestos a las transacciones financieras, una tasa de IVA que es una de las más altas de América Latina, con lo cual, fíjense la circularidad del problema, ¿no? Porque parte de esto es tratar de paliar que los ingresos formales son bajos. Ahora, parte de ese problema de que los ingresos formales son bajos es que la actividad formal está debilitada, en parte, no completamente, pero en parte sí, por la política tributaria. Con lo cual, diseñar una política tributaria que promueva el empleo y la producción es muy importante, incluyendo las transferencias, es decir, los subsidios, que en el caso de los subsidios a la energía, obviamente es un costo es un esfuerzo fiscal focalizado en sectores de la población que hoy que deberían pagar dada su capacidad de lo mismo adquisitivo. Lo mismo con el transporte, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, y la diferencia que hay con respecto al interior del país, en distritos que concentran además, buena parte de la actividad. Pensaba en esto que decías recién sobre cómo se da la pirámide tributaria, y me parecía interesante el ejemplo que dabas, porque no estamos hablando en los países del primer mundo de recaudar menos en cuanto tal vez a lo que es la presión, sino de hacerlo de otra manera que termine siendo más efectivo. Conversábamos con un especialista en el tema recién y nos decía, Argentina es el país donde se pagan más impuestos. Bueno, pero ¿en qué contexto? No estamos hablando de países desarrollados que no cobran impuestos y que no cobran, incluso con el ejemplo que vos dabas, ¿no?, a los ingresos más altos de la población. Claro, pero guarda con el no cobran impuestos, porque esto, Fernando, vos vas a coincidir, no cobran impuestos, pero ¿qué tenés? Tenés educación, tenés salud, tenés... No, digo, ¿qué es lo que te da el Estado? Cobran, digo, en definitiva. Hay muchos que tienen una baja de impuestos, pero ¿qué te da el Estado a vos y cuán presente tiene que estar en el Estado
en los diferentes países, ¿no? Yo creo, en este caso, y acá es una posición personal, digamos, los que creemos que el Estado tiene que tener un rol, tiene que estar presente para poder ayudar al desarrollo económico, tenemos una obligación, que es la de encontrar la manera, primero, que el gasto público sea eficiente, es decir, que el gasto público esté para aquellas cosas que efectivamente contribuyen o al desarrollo económico o a aliviar la situación de los que menos tienen. Para eso hay que focalizar el gasto y hay que hacer gasto en infraestructura, es decir, aquellas cosas que el sector privado no hace, y hacerlo de manera eficiente. Eso por el lado del gasto. Los subsidios a la energía es un ejemplo de un gasto público muy mal focalizado en Argentina. Fer, ¿me puedo tomar un atrevimiento? Sí. Vos hoy no sos una persona políticamente sesgada, sos un técnico, sos una persona que estuvo. Se habla del gasto público. Vos has visto millones de veces esa tablita de en qué se gasta. ¿Qué se puede recortar? Hacé de cuenta que yo vengo con mi esquema de gastos de mi casa y me decís, Santiago, esto lo podés cortar. ¿Qué podés recortar hoy del gasto público que hayas visto realmente y con tus ojos que digas, esto es posible que se pueda achicar? Santiago, para terminar solamente lo anterior, el gasto es importante, pero cómo recaudamos también es importante. Claro. Es decir, el sistema tributario debe ser tal, digo, porque Argentina es un país que tiene 50% de informalidad, y el sistema tributario, en parte, también lo promueve. Es decir, tenemos un sistema tributario que recauda que tiene ciertos tipos de recaudación que castigan a la iniciativa privada. El ejemplo del impuesto a los ingresos es un ejemplo muy importante porque casi todos los países, casi toda la literatura dice tenemos que movernos hacia una recaudación, en parte impuesto a los ingresos, en parte un buen impuesto al valor agregado, que evite problemas para que no desincentive la formalización y la producción. Esa es una parte. Derecho de exportación es otro ejemplo también. En términos del gasto, Argentina, y en el caso de la nación, y eso es muy interesante, sobre todo porque la mayor parte de los candidatos está diciendo, bueno, el año que viene quiero tener superávit fiscal, y están pensando en los gastos. Bueno, casi 2/3 de los gastos del sector público nacional, que es lo que nosotros discutimos siempre, cuando hablamos de déficit, hablamos de la nación, 2/3 de ese gasto son jubilaciones y pensiones. Es decir, que una parte muy importante de lo que llamamos gasto público son transferencias que hace el sector público nacional a los jubilados y los pensionados. 2/3 prácticamente. Es decir, si alguien está pensando en lo más grande del gasto, es eso. ¿Qué le sigue? Bueno, hay un gasto muy importante en transferencias también al sector privado en la forma de subsidios. Es decir, eso también es importante, pero es mucho menos importante. Estaremos hablando de entre el 10 y el 15% del gasto. Y después hay programas como educación. Hay otro punto muy importante, Santiago, y esto también es muy relevante porque, de nuevo, hace a la posibilidad de que haya una programación fiscal, para que la gente lo entienda. Imagínense que estoy hablando de una familia, sería quién tiene la lapicera o quién tiene la billetera para autorizar los gastos. Hay que recordar que en el sector público nacional, por un proceso que se dio durante muchos años, gran parte del gasto no lo controla el Ministerio de Economía. Es decir, hay entes que están escindidos del Ministerio de Economía. Parece muy difícil esto, pero cuando uno mira el presupuesto público solamente está hablando de la Administración Nacional. Ahora, ANSES no necesariamente lo controla el Ministerio de Economía, y después tenés otras cosas. PAMI, y otros muchos fondos descentralizados que tienen su propia presupuestación, por así decirlo. Claro. Y eso hace muy difícil que el ministro de Economía pueda, de nuevo, regular cuáles son los gastos. En Argentina eso tampoco está muy en discusión. Entonces, si uno tuviera que resumir cuáles son los desafíos a futuro del país, el sistema tributario es uno, que hoy penaliza el empleo y penaliza la formalidad. El gasto y sobre todo la posibilidad de que el que esté a cargo de la gestión económica
pueda armar un presupuesto y gestionarlo, y acá hay una discusión muy importante de todos estos fondos que están escindidos de la presupuestación pública, y también la focalización de ese gasto, si es que lo puedo controlar, hacia aquellas cosas que ayuden a una de las dos cosas, a los más vulnerables, es decir, focalización hacia la pobreza, o en el gasto de capital para el desarrollo, es decir, aquello que el sector privado no va a hacer, rutas, aeropuertos, digamos, todo ese tipo de cuestiones, en donde el sector privado en general no participa, sino que hacen a los bienes públicos del conjunto de la sociedad. Claro, del Estado. Fernando, te agradecemos mucho Gracias, el análisis con tanta información y tantos datos sobre este tema súper importante. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Muchas gracias. Querías agregar una reflexión, Santi. No, digo, estamos hablando con Fernando Morra. Él vio estos números y lo que siempre hablamos, ¿no? El gasto público, bajar el gasto público, muchas veces son algunas cosas que son un cliché. Bajemos tal gasto o tal o cual, pero no forman parte de la masa de gasto que tiene el Estado. Para mantener el Estado, ahí hablábamos de jubilaciones, 2/3, y de lo que tiene que ver con el asistencialismo en un país que tiene jubilados que cobran nada, que la pasan muy mal y además mucha gente por debajo de la línea de pobreza. Ya volvemos.